Y lo primero que a mí me aborda y que no he escuchado que se hable mucho de parte del grupo CEPA, es de los 16 millones de argentinos que han salido de la pobreza gracias a la última gestión, digamos, de gobierno. Sí, ¿es una pregunta? Sí, quiero que charlemos de ese tema. Ok, ok. No, bien, quizás la semana pasada eran menos, me parece, eran 15 y la anterior eran 14. Justamente la semana pasada eran 15 y nosotros llevamos a un ¿No? millón por semana, me parece que Bueno, estamos. yo- es está bien, porque sobre todo porque la pobreza se mide semanalmente, ¿no? Hernán, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Te perfecto, escuchamos Buenas bien, te noches. ¿sí? escuchamos Buenas bien. En noches. un estudio de Buenas noches, televisión, Hernán, ¿no? bienvenido. Estoy en perfil, sí. Ahora Bien, un bien. ratito al aire, Bien, si gracias querés venir atrás. por tu Eh, tiempo. Quería empezar, en Ramilito, a hacerte una pregunta así bastante punzante, me parece, ¿no? Porque uh, tenemos diversidad acá, como verás. Bien, bien, bueno, buenas noches. No lo encontré en TikTok, lo que me dificultó un poquito encontrar alguna información de él, porque es mi fuente de información, digamos, continua. Acá siempre abocan otro tipo de fuentes, yo siempre recurro al TikTok. Y lo primero que a mí me aborda y que no he escuchado que se hable mucho de parte del grupo CEPA, es de los 16 millones de argentinos que han salido de la pobreza gracias a la última gestión, digamos, de gobierno. sí, ¿es una pregunta? Sí, quiero que charlemos de ese tema. Ok, ok. No, bien, quizás la semana pasada eran menos, me parece, eran 15 y la anterior eran 14. Justamente la semana pasada eran 15 y nosotros llevamos a un ¿No? millón por semana, me parece que Bueno, estamos. yo- es está bien, porque sobre todo porque la pobreza se mide semanalmente, ¿no? Pero eso viene a cuento de cómo es la medición del dato de pobreza en el INDEC, que la verdad, bastante cuento. Eh, Milei, ustedes lo saben, y vos, Ramirito, particularmente, que toma la devaluación que hizo él como si fuera de la gestión anterior. Entonces parte de ahí. Entonces dice, bueno, compara con un dato además que en la pobreza, ustedes saben, la pobreza por ingresos es muy sensible al tipo de cambio, porque cuando hay un salto significativo al tipo de cambio, rápidamente se ajustan los precios, pero no los salarios o los ingresos que tardan bastante en llegar. Así que eso suele tener un pico. Bueno, se compara con el pico, lo cual es bastante insensato ya de por sí hacerlo, pero además endilgárselo o lavarse las manos respecto de la responsabilidad del nivel, por ejemplo, del salto del tipo de cambio que lo eligió el propio Milei. Ahora, al margen de eso que ya nos tiene acostumbrados, eh, hay tres cosas muy importantes que son cuestionamientos metodológicos y que la verdad a esta altura del partido, ya hay que decirlo con todas las letras, creo que nadie puede creer demasiado en el dato del INDEC, lo cual es un problema porque no está bueno que las estadísticas tengan este nivel de cuestionamiento. Digo porque hoy lo leía Tornaroli, Tetaz, algunos lo chicanían en las redes, que bueno, por suerte descubrieron que había alguna mula, ¿no? Lo descubrieron un poco tarde, pero bueno, nosotros se lo venimos diciendo hace rato. Las mulas básicamente tienen que ver con que como están subestimados los servicios, algo parecido pasa en el IPC, pero en la canasta básica total, tira la canasta para abajo. Entonces queda más gente por encima de la canasta sin ser pobre. Y por el lado de los ingresos laborales de los trabajadores no registrados le fueron genial. Si le ganaron por 30 puntos la inflación, lo cual, de nuevo, es una insensatez absoluta. Y en el caso del ingreso de los trabajadores, lo no laboral, hay una serie de modificaciones en la forma de percepción de los ingresos, para mejor, la verdad, pero el problema es que hace incomparable para atrás la serie. Dicho de manera sencilla, ahora me preguntan si yo cobro tarjeta alimentaria y antes no me preguntaban. Entonces me mejoré el ingreso, pero porque no me preguntaban antes si cobraba tarjeta alimentaria. Bastante fácil. Pero bueno, en base a esos tres cuestionamientos uno podría decir, no les creo. Pero nosotros subimos igual, claro, lo que pasa es que creo que no a TikTok, creo que fue en Instagram y sacamos un informe por mailing, así que no te debe haber llegado, Ronelito. Sí, Hernán. Otro de los temas importantes por estos días, de hecho hiciste una nota muy esclarecedora en página 12 del domingo,
sobre la cuestión YPF. ¿Cuánto significa para la Argentina en términos de soberanía energética este fallo y qué hay detrás de todo eso, ¿no? Porque el gobierno lo tenía en la ley bases, era la intención de privatizarla y ahora resulta que es quizá el caballito de batalla que está salvando las papas en términos de comercio internacional y de dólares para la Argentina. Sí, estamos teniendo un debate en estos días con Caputo, que Caputo salía a decir dos huevadas, porque la verdad, perdón, no quiero ser despectivo, pero son dos huevadas. A justificar que el saldo comercial de la Argentina era muy positivo, porque la balanza energética era muy positiva, porque habían desregulado las tarifas eléctricas, lo cual no tiene efecto sobre el sector exportador, no tiene demasiado sentido lo que dijo, y por el RIGI, que todavía no maduró, ni siquiera llegaron las inversiones, o sea, dos estupideces importantes. Es más, hasta hace muy poquitito no estaba incluido el no convencional, así que no podías ni tener RIGI sobre petróleo, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que la decisión de la expropiación de YPF, la estatización de YPF en 2012, es lo que permitió la curva de aprendizaje que hoy, digamos, ha madurado y permite ese saldo comercial energético de entre 8 y 10 mil millones de dólares probablemente para este año, muy sustancial, que no solo es Vaca Muerta, sino que en segundo lugar, la otra obra, que tampoco tiene nada que ver ni Caputo ni Milei, es el gasoducto. Es decir, entre las dos cosas fue que yo tengo ese saldo. Dicho de manera sencilla, Caputo o Milei se arrogan un éxito en el que no tuvieron absolutamente nada que ver. Me parece que están muy incómodos. El fallo los dejó muy en falsa escuadra, porque puso en el centro de la escena la importancia de haber estatizado YPF en 2012. Si no se hubiese hecho eso, hoy Vaca Muerta no era una realidad. Vaca Muerta se conoce desde los años 80. ¿Sí? Nunca se desarrolló, pero nadie quería poner la guita. Bueno, lo hizo la YPF estatal. Si no hubiese estado YPF y el acuerdo con Chevron y demás, hoy tuiteé, porque de nuevo Caputo pone falsedades y demás, y le recordé, salió una nota del récord de producción de petróleo, y el récord de producción de petróleo está relacionado con que vos estatizaste YPF, el 75%, casi el 80%, corresponde a petróleo del no convencional, y en las producciones de petróleo del no convencional, la 1, la 2 y la 3 más importantes son de YPF. Y además, creo que si no me equivoco, la 3 es la original desarrollada por YPF y Chevron cuando se hace la estatización. O sea, más evidente imposible. Si me escuchás por acá, te habla Ile. La verdad que es un gusto poder compartir con vos, poder compartir con la audiencia de PBI. Por ahí te escuchaba atenta y lo que quería preguntarte específicamente es con respecto a todo estos temas, la macroeconomía, cómo se conecta y cómo impacta en la realidad concreta de los trabajadores, en los barrios, en la gente en general. Bueno, a ver, depende qué, pero en general el modelo económico de Milei es un modelo con poco empleo, así que te pega por el lado de la precarización laboral. ¿Sí? Milei festeja que la gente, y dice que está bien que la gente pierda su trabajo registrado y termine haciendo Uber, porque según él y según el INDEC, el trabajo no registrado le va mejor que el registrado. Lo cual es una estupidez, de nuevo, insisto. Pero bueno, hemos llegado al punto de que el INDEC dice una huevada y Milei se apropia de esa huevada, que la sostenía antes para festejar sus propias políticas económicas, que de nuevo, en un barrio significan eso, significan precarización laboral, la reforma laboral va en el mismo sentido. Digo, se votó la reforma laboral, no hay nadie que haya dicho, che, qué bueno, ¿sabes qué? Me está yendo bien, negocié mejor. Absolutamente nadie. Siguen los despidos, siguen los cierres. Y saben que desde la elección para acá, uno podría decir, bueno, la gente votó a Milei porque quería que le vaya bien. Bueno, ¿qué pasó desde la elección para acá? Para la gente de un barrio le aumentó 28% el precio de la carne. Le aumentó 20% las tarifas. Le aumentó el bondi entre 15 y 20%. Es decir, le dieron la línea de flotación. Los alimentos le aumentaron 15%.
su salario en el mejor de los casos aumentó 5 o 6%. Los mataron, ¿se entiende? Porque además el salario que medimos es el salario promedio, pero en general los salarios, la parte de abajo de los salarios, es decir, cuando tomo la mediana para abajo sería, se están moviendo peor que el promedio, con lo cual, de manera sencilla, los que tienen menos ingresos se ven más afectados por esta cuestión. Sí, Hernán, consultarte, falta prácticamente un año. Se está hablando de que como no llegan al final de gestión con este tipo de medidas, se adelanten las elecciones hacia mayo del año 2027. ¿Tiene alguna posibilidad de este gobierno que fue convalidado en las urnas el año pasado, pero que ya se va percibiendo un crecimiento en el desencanto de la mayoría de la población que no está pudiendo llegar a fin de mes? ¿Y tiene posibilidades electorales? Sí. Sí, yo eso no. Mi ley se ha recuperado de la elección de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Han logrado construir un relato, es como la pregunta del millón, ¿no? Pero han logrado construir un relato que a una parte de la población lo lleva a acompañar medidas que le hacen daño. El caso más paradigmático es la reforma laboral, donde yo escuché un montón de gente laburante que dice, bueno, pero yo no tenía derecho, ¿no? Te van a sacar los que no tenía. Si alguna vez aspirabas a tener algo, no los vas a tener. Y si no los tenía, fíjate cómo es tu ingreso, no sé, el del Uber o el del Rappi, el que le compras es el trabajador registrado, o sea, va a tener menos laburo. Y además, el que perdió el laburo va a ir a competir con él. Es decir, es muy estúpido el análisis de, a mí no me toca la reforma laboral, sin embargo, muchos defendían la reforma laboral porque se comieron la curva de lo que el propio gobierno les dijo. No les echo la culpa, lo que digo es, si el gobierno te dice cualquier huevada, y bueno, no sé cuánta responsabilidad tiene uno con un gobierno tan mentiroso. En ese contexto igual yo y sigo insistiendo, viste, que las medidas económicas del gobierno terminan mal para el conjunto de la sociedad, no tengo ninguna duda. Bien, vi en los 90 también que muchas políticas muy dañinas, la sociedad tardó en procesarlas y en volantear. Sí es cierto, y esto yendo a los datos concretos, que en este último tiempo, con lo de Adorni, con lo de Libra, con la acumulación de lo del 3% de Carina, bueno, ese halo de anticorrupción que supuestamente tenía Milei, medio que voló por los aires, empiezan a aparecer más cosas, la no baja o la suba, si querés, de la inflación en el último tiempo contra salarios que pierden religiosamente todos los meses, bueno, le hizo también trastabillar en el otro eje más importante que era ponerse la cucarda de haber bajado la inflación con todos los peros que podemos hacer y demás. Le va quedando, digamos, el tipo de cambio planchado como único activo de lo que uno podría decir le ofrece a la sociedad, que es para un sector, ¿no? Para un sector minoritario, el que viaja al exterior o el que se compra un auto. Pero bueno, viste, también hay uno que aspira y entonces sigue siendo un activo eso, ¿no? Alguno en algún momento dijo dólar barato gana elecciones, algo de eso hay, por ahora lo sigue teniendo, para mí también tiene fecha de vencimiento, pero de nuevo, nunca trato de no escupir para arriba. ¿Qué es el ancla? ¿Qué tanto hablas vos, Jota? Pregunta. ¿Qué es el ancla? Porque acá Jota siempre viene con ese tema que el ancla, y que se están quedando sin ancla y esas cosas acá que confunden. El ancla puede ser cualquier cosa. Bueno, el gobierno, el oficialismo tiene un programa que se llama Las Tres Anclas, que hace referencia a la fiscal, monetaria y cambiaria. Pero, a ver, en cualquier esquema o modelo económico, uno suele tener, depende del diagnóstico que haya, que exista para esa economía, y que haga el gobierno en este caso, tiene lo que se denominan anclas, que son anclas de expectativas estrictamente. Es decir, ¿cómo hago yo para que la gente crea que vamos a ir a un determinado lugar? Bien, bueno, el gobierno utilizó el ancla cambiaria y el ancla salarial. Hoy le quedó estrictamente regulado el ancla salarial, el ancla cambiaria. De todas formas alguien me puede decir, bueno, pero no se le escapó, bueno, era lo que decía hace un ratito, pero básicamente manotea el ancla salarial,
como mecanismo para contener la expectativa y sobre todo disciplinar la inflación. ¿Esto significa que en algún momento puede la inflación ser cero? Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque el ancla salarial, ¿qué significa? Significa condicionar la demanda, pegarle a la demanda y pegarle a la demanda y pegarle a la demanda y pegarle a la demanda. Básicamente que compremos menos, que tengamos menos medio de pago, no importa, cualquiera de sus versiones. Entonces, lo que va a suceder tarde o temprano es que pegarle a la demanda y pegarle a la demanda va a hacer que no tengamos mango. Ya en buena medida eso sucede, sin embargo la inflación no logra ser disciplinada, pero bueno, tarde o temprano, si sigo por ese camino, evidentemente va a suceder. Lo que pasa es que cuando suceda es la paz de los cementerios, porque el costo es más caro que el beneficio, diría yo. Miren, el ejemplo claro es prendas de vestir. Prendas de vestir hace 3 meses que no sube de precio. Y vos decís, bueno, listo, se resolvió el problema. Vayan a ver el sector. Está produciendo al 30%, menos, por debajo del 30% de uso de capacidad instalada, y todos están estoqueados de productos importados. Claro, la inflación es cero, pero mataron a todos. A los trabajadores, a los que producían, al sector, incluso al importador, y hoy ninguno puede resolver su vida. Resolver las cosas así, bueno, matamos al perro para sacarnos de encima la rabia, es raro. Hernán, bueno, te vamos a hacer la última pregunta, así te dejamos libre un minutos antes de entrar al aire nuevamente en otro programa, pero consultarte lo siguiente. Leía antes de venir una publicación tuya en virtud de Lácteos Verónica de Santa Fe, que estuvieron visitándolo los otros días. Hay alrededor de 700 trabajadores que no están cobrando en tiempo y forma, y es como que se vislumbra una especie de vaciamiento o algo por el estilo en un escenario donde ya hay más de 22.600 empresas que cerraron sus puertas en la Argentina de Milei. Hay una estafa, claramente hay una estafa. Los dueños desaparecieron, le dijeron, no, sí, ahora lo vamos a acomodar, pero básicamente todos los insumos los están llevando a otras sociedades de las que ellos también son dueños, y básicamente vaciando Lácteos Verónica. Los trabajadores están en la planta para que no se llenen las máquinas, básicamente, para que no terminen de concretar ese vaciamiento. Lo llamativo. El cuestionamiento está teledirigido a Puyaro y a Milei, que miran los dos para otro lado, los dos para otro lado, no lo resuelven. Ahí tienen, digo, nosotros fuimos, lo vimos, lo estudiamos un poco y armás el rompecabezas, no es tan difícil. Entonces, evidentemente no les importa resolver el problema. Creo que hay parte de los que trabajaban allí que quizás siguen con expectativa de que la cosa se resuelva. Para mi forma de ver, es una estafa que tiene un camino y un rumbo muy claro, que es el del vaciamiento. Así que tengo serias dudas de que puedan, digamos, de que aparezca nuevamente la empresa y se pongan a funcionar. Sí, quizá que la compre alguien, pero bueno, ¿viste? Eso no sé si va a ser mañana. Es una situación muy crítica, realmente muy crítica, y de nuevo, el abandono de la política o la responsabilidad que tienen Milei y el gobernador Puyaro, brillan los dos por su ausencia. Las máquinas están ahí, si mañana hay insumos, la empresa funciona. No estaban teniendo un problema de actividad. Uno podría decir, che, se les cayó un montón. Sí, se había caído, pero eso, la verdad, no es que había pesado en el último mes, y sin embargo seguían produciendo y había margen de rentabilidad. Es decir, acá en este caso, es cierto que hay un contexto adverso, pero se configura una estafa y, la verdad, los ministerios deberían intervenir. Bien, Hernán, bueno, de nuestra parte, como siempre, agradecer tu predisposición. Sabemos que hablas con todo el mundo, así que esa federalización de la comunicación queremos agradecerte, y seguramente nos vamos a encontrar nuevamente muy pronto, ¿sí? Suerte con el programa hoy. Abrazo grande para ustedes. Que andes bien, adiós. Hernán Letcher pasaba en la noche, en el segundo programa de este 2026 de PBI.